Gracias, tú también, decano. Gracias. Bien, muchas gracias, ingeniero Daniel Q, por Muy bien, participar, estar presente en nuestro 42 aniversario. A continuación voy a dar pase al felicitaciones. ingeniero Elio Milla para que pueda hacer la presentación del siguiente ponente. Adelante, ingeniero Elio. Sí, agradeciendo nuevamente al ingeniero Daniel Kuhn por su predisposición y por su apoyo a esta actividad académica en beneficio de nuestra comunidad universitaria, de la región y creo que de nuestro país. A continuación ya está en sala también, vamos a tener la participación del doctor Leandro Rodríguez, quien va a tocar el tema de tiempos de alarma para la ocurrencia de grandes terremotos, que es uno de los problemas mayores probablemente a los que estamos expuestos en esta zona. El doctor Rodríguez es graduado en física con estudios de posgrado en sismología y física de la Tierra en la Universidad de Cornell, Estados Unidos. Es miembro del Centro Internacional de Física Teórica de Trieste, Italia. Actualmente se desempeña como director ejecutivo del Centro Regional de Sismología para América del Sur, CERESIS. Ha sido distinguido con la medalla de Dios Suárez de Chavín por la Dirección Regional de Cultura de Ancash. Ha sido declarado Patrimonio Cultural Vivo de Ancash por los méritos científicos obtenidos y su trabajo se ha centrado básicamente en el pronóstico de sismos y en el desarrollo de proyectos relacionados con la mitigación de los efectos de los terremotos y tiene una permanente preocupación por la prevención de desastres. El doctor Leandro es guaracino también, ha sido docente de nuestra universidad en sus inicios, que han sido probablemente las épocas de organización de nuestra universidad y que ha marcado un hito en la formación profesional de nuestra región. Le damos la más cordial bienvenida y el agradecimiento, doctor Leandro, por permitirnos compartir sus experiencias en este evento. Muchísimas gracias, ingeniero Elio Milla, y a los organizadores por esta invitación que han hecho a mi persona y al Centro Regional de Sismología para América del Sur. En realidad, me siento bastante complacido de estar en este momento con ustedes, porque como dijo el ingeniero Elio Milla, yo soy guaracino, y realmente eh, yo tengo experiencias muy complicadas, digamos, con el terremoto de 1970, y soy testigo también de toda la lucha que se generó por el logro de la universidad en Huaraz. Las marchas de sacrificio. Mi padre fue uno de los que justamente colaboró mucho en esa lucha. Y cuando se inicia la universidad, yo trabajaba en aquella época en el Instituto Geofísico del Perú, y nos ofrecimos voluntariamente para colaborar con la universidad, y tuve la satisfacción de enseñar en la universidad un semestre. En esa época el rector de la universidad era el doctor César Carranza Saravia. Fue una experiencia muy importante porque nosotros queríamos implementar un impulso muy fuerte en relación a cambiar ciertos paradigmas que se enseñaba a las ciencias. Éramos muy jóvenes y dimos todo de nosotros en esa época. Lamentablemente no pudimos continuar alguno de nosotros porque teníamos ya compromisos establecidos y después de eso nos fuimos al extranjero. Pero he visto con satisfacción también a algunos de los alumnos que en esa época tuve, ahora grandes profesionales, con doctorados, con cargos muy buenos, muy importantes incluso en la universidad. Algo que realmente llena de satisfacción porque demuestra que nuestro trabajo no fue en vano, fue un trabajo importante cuando se sembraron las semillas en esa época y que se fueron cosechando a lo largo del tiempo. Por lo tanto, los felicito por estos 42 aniversarios de la Facultad de Ingeniería Civil de la UNASAM. En esa época había tres especialidades: Ingeniería Civil, Ingeniería de Minas, Ingeniería de Industrias Alimentarias. Y bueno, ya pues ahora ustedes han formado varias promociones de Ingeniería de Civil y veo que están haciendo una extraordinaria labor. Bueno, el tema de hoy que voy a tratar
en realidad es un tema controversial porque se encuentra dentro de lo que podríamos llamar el pronóstico y predicción de terremotos. Nosotros como científicos, o sea, los que nos dedicamos a la ciencia, ¿con qué objeto nosotros estudiamos la naturaleza? Lo estudiamos para conocer su comportamiento, cómo funcionan las leyes y los mecanismos de la naturaleza. Pero no solo queremos conocer ese comportamiento, sino también queremos saber cómo predecir ese comportamiento para poder utilizarlo en función de satisfacer ciertas necesidades que tenemos. Y obviamente eso es lo que hacemos desde un punto de vista científico. Cuando nace la sismología, evidentemente desde que los chinos empezaron a construir el primer sismógrafo, la idea era también eso. Nace con la idea de empezar a predecir los terremotos. Obviamente con el tiempo esto se va diluyendo. Empezamos a darnos cuenta que tal vez nos damos cuenta que los desastres ya no eran causados necesariamente por los fenómenos naturales, especialmente en el terremoto del 70 empieza a cambiar la concepción de desastre. Ya no se habla de natural, se habla ya de que el desastre es un proceso histórico, social. De manera que ya no importa mucho tal vez predecir un terremoto, sino prepararnos para esperarlo inteligentemente, aprender a vivir en armonía con la naturaleza, conociendo las amenazas y nuestro medio ambiente. Entonces empezamos ya a pensar en prevención. Muchos países, especialmente Japón, designó demasiado dinero para trabajar en predicción de terremotos. Y el año 1985 vino el terremoto de Kobe y les dio duro. Causó una gran destrucción. En ese momento Japón cambia su política y más o menos empieza a tirar o empieza a destinar el dinero a la prevención. Bien, el tema mío es un tema que se trata de exponerles a ustedes cuando una tecnología que hemos desarrollado a lo largo de muchos años y que ahora lo utilizamos para determinar los tiempos de alarma de grandes terremotos en el mundo. Es una tecnología que está dando muy buenos resultados y que yo particularmente entiendo o pienso que esto es muy útil para la prevención. Entonces, voy a compartir mi pantalla. A ver. Bien. Bien. Tiempos de alarma para ocurrencia de grandes terremotos, el título de mi presentación. Bien. Entonces, ¿cómo entendemos la predicción y el pronóstico de un terremoto? Predicción, desde mi punto de vista, se refiere a estimar con precisión 3 parámetros: tiempo, lugar y tamaño del terremoto. Con precisión. ¿Qué significa eso? Que yo tengo que decir cuál va a ser la magnitud de ese terremoto que voy a tener en el tiempo, probablemente con más o menos un pequeñísimo error, dónde va a ocurrir, con una precisión bastante razonable, y cuál va a ser y en qué momento va a ocurrir ese terremoto. Esa es predicción. Y el pronóstico implica saber, digamos, un área bastante razonable donde puede ocurrir un terremoto, un rango de magnitud bastante razonable también donde va a ocurrir, y reducir la incertidumbre y la ventana de tiempo de ocurrencia de ese terremoto. Ese es pronóstico. Sin embargo, los que trabajaron y los que trabajamos en esta teoría, porque yo tuve la suerte de participar, voy a contarles toda la historia de esto, empezaron a afirmar
que esto era una predicción de terremotos. Le decían earthquake prediction. Yo discrepaba con ese tipo de afirmación, pero obviamente ellos se apoyaban en una definición que había ocurrido en esta institución. En los Estados Unidos había habido una definición de qué se entendía por predicción de terremotos. Una predicción de terremotos debe especificar el esperado rango o área geográfica dentro del cual puede ocurrir un terremoto. Y el intervalo, y el intervalo de tiempo dentro del cual puede ocurrir con suficiente precisión para que el éxito o el fracaso final de la predicción se pueda juzgar fácilmente. Entonces, para mí, esta definición es más para un pronóstico que para una predicción. Sin embargo, esto fue importante para que muchos trabajos que se hacían en pronóstico se denominaban predicción de terremotos. Y la predicción de terremotos, desde hace muchos años, desde la época de Richter, se veía como un elemento un poco esotérico, ¿no? Y no se le daba tal vez la importancia necesaria hasta el día de hoy, porque los sismólogos dijeron, no podemos predecir un terremoto, entonces vamos a trabajar en conocer todas las manifestaciones de la Tierra y relacionarlas con una serie de elementos, ¿no? Richter mismo, el famoso sismólogo Richter, donde se genera incluso la escala que conocemos, él tenía un cajón en su escritorio que le denominaba el cajón de los locos. Ahí tenía todos los trabajos que se hacían en predicción de terremotos. Bueno, y en la actualidad hay gente que se dedica a predicción de terremotos, pero la mayoría de trabajos van en conocer una serie de procesos que se dan en la Tierra y que de alguna manera esos procesos también nos dan indicadores para poder pronosticar los sismos que puedan venir. Entonces, dentro de la historia que tenemos, hay una predicción muy famosa que se hizo en el mundo, que fue la predicción de Tashkent, un terremoto de Tashkent en el 76 en China, en 1976. Esa fue una predicción impresionante. Y antes de un terremoto, se dan una serie de fenómenos premonitorios. Es decir, cambian ciertos elementos, digamos, manifestaciones de la Tierra. Por ejemplo, las velocidades de las ondas sísmicas cambian. La razón de velocidades se mide muchas veces y cambia. La resistividad eléctrica del terreno cambia. Hay la emanación de radón también, cambia. O se da emanaciones de radón en diferentes niveles. Luego hay la migración sísmica. Hay sismos que empiezan a migrar. A veces empiezan a haber más sismos y a veces no hay sismos, hay un silencio, en fin, una serie de efectos que ocurren antes de los terremotos. No siempre se presentan en todos los terremotos esos efectos, evidentemente. Y por lo tanto, hasta el momento actual, nosotros no podemos predecir un terremoto. Entonces, en Tashkent se presentaron todos los fenómenos premonitorios, pero de una manera muy clara, clarísima. Y bueno, toda la población, una barbaridad de población de los chinos, empezaron a convertirse en pequeños sismólogos. Con equipos caseros empezaron a medir una serie de fenómenos. Y fue una experiencia única. Y obviamente lograron predecir el terremoto. Creo que murió una sola persona. Sin embargo, después de unos años, ocurrió un terremoto en China nuevamente que no generó los efectos premonitorios que estaban ocurriendo y que mató más de 300,000 personas. Entonces, esta experiencia de Tashkent se investigó, ¿no? Y una de las personas que escribió sobre este terremoto, que quiero leerles lo que él escribió, me van a perdonar que es un poco largo, describe qué cosas hicieron los chinos para predecir este terremoto. Y acá dice lo siguiente. Dice, una de las experiencias, el que escribe esto es el doctor Sinan Lomnis, un chileno que estuvo exilado en México y se quedó ahí. Él escribe lo siguiente, dice, una de las experiencias exitosas, tal vez la única en predicción, fue hecha por los chinos en Haicheng, en 1975. Veamos cómo hacían los colegas chinos para predecir los temblores.
La estrategia que eligieron consistió en lo siguiente. Tomaron el libro rojo y eligieron una frase, construyendo toda una teoría en torno a ella. La frase fue: para agarrar a los cachorros del tigre es necesario entrar a la cueva del tigre. Mao Zedong, 1937. Pero ¿cómo predecir temblores con ella? La pregunta no cuenta con el ingenio de nuestros sismólogos. Considérese la siguiente interpretación. El tigre es el sismo. Los cachorros son los fenómenos precursores o premonitorios. Y la cueva del tigre es el epicentro del temblor. Por lo tanto, lo que el gran líder estaba tratando de decirnos era esto. Para encontrar los fenómenos premonitorios es necesario entrar a la región epicentral del sismo. Ahí está la referencia, Lomnis 1990. Pero ¿cómo hacerlo si el epicentro del futuro sismo es precisamente lo que desearíamos saber? O dirían los sismólogos, ahí está precisamente la genialidad del líder. Puesto que no lo sabemos, es necesario cubrir todo el país con estaciones de aficionados, que son gente del pueblo cuya sabiduría debemos aprovechar. Miles de estaciones con instrumentos caseros atendidos por analfabetos, no importaba, pero algunos registraban los fenómenos precursores y estuvieron cerquita del epicentro. No se debe sonreír ante esto. La predicción por este método llamado el método de las galletas de la suerte dio resultado, tan buenos como cualquier otro método conocido hasta ahora. Yo mismo he pensado que sería interesante probar este método usando una cita china de hace 2500 años. Lomnis 1990. Ahora, finaliza digamos, la conclusión frente a esta predicción de la siguiente manera. Dice, las grandes capitanes de antes se hacían muy vulnerables y acechaban la vulnerabilidad del enemigo usándolo en su propia defensa. Tu propia defensa depende de ti. La vulnerabilidad del enemigo depende de él. Si bien es el mejor comandante puede hacerse invulnerable, no podrá hacer vulnerable al enemigo. Dicho de otra manera, uno puede saber jugar, pero no puede tocar los naipes. Sun Tzu, el arte de la guerra. La interpretación es la siguiente. El enemigo es el sismo. El juego que jugamos es la estrategia del control del riesgo sísmico. El comandante es el sismólogo. El consejo que nos da Sun Tzu desde su remota prehistoria es el siguiente. Y esto es bastante interesante de entender. La invulnerabilidad contra los sismos puede hallarse solamente en la prevención. No busquemos predecir las movidas del enemigo, en otras palabras, o sea, el temblor, hasta que no seamos invulnerables al sismo. Esto decía el Omnis. Decían los chinos. En otras palabras, nosotros vamos a trabajar en predicción y se nos están cayendo los puentes, se nos caen las casas, se nos caen una serie de elementos estructurales cuando viene un terremoto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que eso no ocurra? Trabajar en prevención. La prevención sísmica implica disminuir la vulnerabilidad, que viene a ser la incapacidad de respuesta ante una amenaza. Ante un sismo, la incapacidad de respuesta es hacer mal las casas. Estar indiferente o no conocer el mecanismo de que ocurre este fenómeno natural en la zona donde vivimos. Entonces, en el momento que la prevención funcione, estaremos bien educados frente a la amenaza de que pueda venir un terremoto y sabremos responder adecuadamente. Entonces, según esta enseñanza, empezaremos a pensar en la predicción. Bueno, ahora, en Perú ocurrió una predicción, ya desde un punto de vista científico, bastante importante, que fue en el año 1991 hecho por Brian Brady. Y yo quiero contarles ese tema antes de entrar a explicarles de qué se trata esto de las alarmas de los terremotos, porque me parece importante y porque no se conoce. Brian Brady era un científico de las oficinas de minas en Denver, Colorado, en Estados Unidos. Él era un físico que trabajó en esas minas y evitó muchos desastres en las minas con la teoría que desarrolló. En el año 1974 aparece una publicación en una revista científica que se llamaba Pure and Applied Geophysics. Una revista donde Brian Brady escribe un paper que le denominó Theory of Earthquakes 1.
teoría de terremotos 1. Aquí está 1. Y le denominó a una escala invariante de la teoría de fallamiento de rocas. Esto es importante porque justamente este es el talón de Aquiles de su teoría. Bueno, en este trabajo, en el primer trabajo que ustedes ven aquí, lo que hace Brady es agarrar unas muestras de rocas y les aplica un esfuerzo uniaxial y triaxial. Y describe cualitativamente qué ocurre con esa roca cuando aplica esos esfuerzos. Empieza a describir la formación de fallas en la dirección de esos esfuerzos. Luego se da cuenta de que se forman un agrupamiento de esas pequeñas fallas en determinados lugares de la roca. Ese fallamiento él lo denomina la zona de inclusión o de agrupamiento, el clúster. Dentro de esa zona de agrupamiento se forma una macro crack, donde los esfuerzos empiezan a girar. Describe en forma cualitativa digamos, el proceso de fracturamiento de esa roca. Y luego matematiza, es decir, lo pone en fórmulas. Describe cuantitativamente todo el proceso. Fue muy interesante el trabajo que realizó en esta primera publicación. Luego, en la segunda publicación, que sale en el mismo año, en diciembre del 75, le llama Teoría de Terremotos 2, Teoría de Inclusión de Terremotos de Corteza. Aquí lo que hace él, explica con su teoría todos los fenómenos premonitorios que se daban antes de los terremotos. Explica por qué y cuantifica por qué se dan esos fenómenos premonitorios de los terremotos. Luego, en el trabajo número 3, que es publicado en el 76, Teoría de Earthquake 3, Part 3, Teoría de la Inclusión Collapse Theory of Deep Earthquakes. Teoría de la inclusión de colapso de terremotos profundos. En este paper, lo que hace él es aplicar su teoría a la zona de subducción, ¿no? A zonas ya macro. Y en este trabajo, él hace un gráfico donde en las ordenadas pone el tiempo y en las ordenadas pone el tamaño de la fractura y en las abscisas pone el tiempo. Y coloca ahí lo que había observado en las piezas del laboratorio, lo que había observado en las minas y lo que se observaba a gran escala en la Tierra. Y le sale una recta. Y él dice, esta recta físicamente me indica que el mismo proceso físico se da en las muestras del laboratorio, en las minas y en la Tierra. De manera que su teoría, por eso, en la primer paper le llama de invarianza, teoría de invarianza, de escala invariante. Y ahí estuvo el talón de Aquiles de su teoría. No se puede extrapolar todo el proceso físico que se desarrolló en la piedra del laboratorio y que luego que aplicó en minas a la Tierra. Porque la Tierra es jerárquica, es caótica y es no lineal. Y esto, cuando trabajamos en Italia, justamente examinando todos estos elementos, se demuestra. Pero curiosamente, cuando se dio la predicción, que ahora voy a comentar, en el año 1976 también se publica la teoría de terremotos 4, implicaciones generales para la predicción de terremotos. Y en este paper, él dice que va a ocurrir un terremoto de magnitud cercana a 9 o 9 en Perú, da la zona frente a Lima, con bastante aproximación, el 4 de octubre del año 1981. Obviamente, bajo su teoría, también tenía que ocurrir una serie de sismos de determinada magnitud antes de ese terremoto en determinados lugares para poder validar la teoría. Sin embargo, se generó, esto se filtró a la prensa y se generó realmente una psicosis impresionante. Y ahí, de alguna forma, yo era
yo trabajaba ya en el Instituto Geofísico del Perú. Ya incluso Brady vino y conversamos con él en el Instituto Geofísico del Perú. Nosotros éramos muy jóvenes. No teníamos una red buena en el instituto para determinar con precisión los terremotos, de manera que había mucha incertidumbre a veces cuando se tenía que demostrar dónde ocurrían los fenómenos, los terremotos grandes que él había condicionado para poder validar ya que la predicción iba a ocurrir. Brady era un hombre joven, despojado de todo tipo de, digamos, de perjuicio, ¿no? Él hizo una teoría muy interesante, pero estuvo equivocado. Estuvo errada la teoría, como muchas cosas pasan en la ciencia, obviamente. ¿Y quiénes opinaban? Opinaban los adivinos, opinaban los curas, opinaban los astrólogos, opinaban hasta los brujos de todo esto. Y los científicos brillaban por su ausencia. Ahí yo pude comprobar dos cosas. Uno, el analfabetismo científico que vivía nuestro país, ¿no? Realmente era impresionante ver a qué nivel teníamos el concepto de estas cosas. Y por otro lado, la incapacidad que en ese momento tenían los científicos, que eran los hombres que habían venido de países desarrollados y que trabajaban en las instituciones, brillaban por su ausencia. ¿Por qué incapacidad? Porque tenían ellos que demostrar con su sapiencia que esto estaba mal, y para eso había que entender la teoría. ¿No? Nosotros éramos muy jóvenes, obviamente, y después de eso ya seguimos estudiando en el extranjero, etc. Y se hizo trizas a pobre Brady, ¿no? Las embajadas empezaron a dar instrucciones a su gente para que cuando ocurrió el terremoto se anularon unas elecciones, se suprimieron partidos de fútbol donde la selección iba a jugar con Chile, los vuelos, digamos, las compañías de aviación estaban saturadas porque los vuelos al extranjero se saturaron. En fin, pasó una serie de cosas. Y obviamente, después de eso, no ocurrió el terremoto. No ocurrió el terremoto. Y se satanizó a Brady de una manera increíble. Y no sacamos tampoco, como es muy clásico en nuestro país, lecciones sobre esta experiencia. No sacamos lecciones importantes que podrían haber sido aprovechadas en el futuro. Ya cuando yo hice una estadía en Italia en el año 90, trabajábamos en el proceso de formación de un terremoto. Es decir, lo que se hacía ahí era, se parametrizaba una zona determinada, las fallas, etc. Se consideraba qué esfuerzos se generaban en esa zona. Y el problema era cómo se tenía que romper esa zona. Hicimos algoritmos para monitorearlo, de manera que el output de ese proceso era un catálogo sísmico artificial. Es decir, dónde se iba rompiendo y dónde se generaban los grandes terremotos ahí. Y justamente ahí uno entendió y se demostraba que no podíamos tratar como se trató, como Brady trató pues esa física que aplicó a las muestras de laboratorio, luego a las minas, a la Tierra. Ahí se tenía que aplicar otro tipo de esquema matemático, físico matemático para describir ese proceso. Entonces, esto quería contarles, de repente poco se conoce, pero me parece importante saber esto. Ahora, esto es un gráfico de dónde ocurren los terremotos en el mundo. Toda la zona amarilla es la zona donde ocurren los terremotos en el mundo. Y las zonas rojas son donde ocurren los más grandes terremotos en el mundo. Lamentablemente, pues, nuestro país está en la zona roja, junto con Chile, ¿no? Y bueno, en la teoría que yo voy a exponerles, ¿no? Se comenzó a trabajar en el año 1985. Esa teoría fue desarrollada por unos científicos soviéticos en esa época, ahora rusos, con científicos americanos. El primer workshop que se hizo de este trabajo fue en Lima, que fue organizado por el Centro Regional de Sismología para América del Sur, que en esa época el director ejecutivo era el ingeniero Alberto Giesecke. Vinieron los científicos a exponer esta teoría, ¿no? Entonces,
en esa época se trabajaba con máquinas extremadamente grandes, muy difíciles de manejar, obviamente. Trabajamos con la computadora que tenía la Universidad de Ingeniería. Y ya en el año 90, yo fui invitado al Centro Internacional de Física Teórica a hacer una estadía de 6 meses para trabajar en el Laboratorio de Física de la Tierra. Y ahí ya todo este trabajo empieza a llevarse a PCs, ¿no? Y ya empieza a desarrollarse mucho más este trabajo. Entonces, voy por partes. Esta es una zona donde ocurren los más grandes terremotos. Ahora, quiero mostrarles este gráfico. Esto son las zonas de ruptura que se tienen de los sismos que han ocurrido en el siglo XIX. Este terremoto rompió en 1746 y el que estamos esperando rompió aproximadamente un área desde Chimbote o casi Trujillo hasta Pisco. Fue un terremoto extremadamente grande. Este es otro terremoto muy grande en 1868 que ocurrió al sur del Perú. Chile, acá hay un gap que no se había llenado, y los terremotos que ocurrieron en 1906 y 85 en Chile. Y aquí otro gap. En el siglo XX ocurre el terremoto más grande que ha ocurrido en la historia escrita del mundo, y fue el terremoto de Valdivia. Tuvo una magnitud de 9.5 y rompió todo digamos, esta zona. Enorme. Y ocurrieron todos estos sismos en el sur de Perú y en el sur de Chile, y en Perú ocurrieron los sismos del 70, como ustedes pueden ver, un sismo pequeño realmente, rompió muy poco, una magnitud relativamente no muy grande, pero que causó una destrucción por ya situaciones histórico-sociales de la zona, que no es el caso en esta exposición. El sismo del 66, el sismo del 40, el sismo del 74, del 42, del 96, etc. Y en el siglo XXI, la zona de azul es lo que estamos esperando. Es decir, esperamos un terremoto aquí que va a romper una zona similar a la 1746. Va a ser un terremoto muy grande. Ya los estudios que se han hecho con diferentes indicadores y están diciendo que esta zona ya está lista para romperse. Ahora, el problema es cuándo. Eso es lo que no sabemos. Y con este trabajo justamente lo que intentamos es reducir esa ventana de incertidumbre. Acá hay otro elemento que también está por romperse. Acá ha ocurrido un terremoto ya hace unos años. Igual acá, el de 2010 ocurrió este terremoto, en 2015 ocurrió un terremoto por acá, que de alguna forma llenaron esto. Y acá ocurrió el terremoto de Manabí, Ecuador, más arriba, que bueno, habrá llenado parcialmente esto. Pero esto es lo que se espera en Perú, que es lo que nos interesa. Bien, entonces, el terremoto, lo que nosotros sabemos ahora es dónde va a ocurrir el terremoto. Sabemos que va a ser en Lima, en Arequipa, Tacna, Arica, esas zonas van a ser afectadas por el terremoto que esperamos. El tamaño va a ser probablemente mayor de 7.5. Vamos a estar tal vez hasta 9, lo que se espera en Lima. El problema es cuándo. Ese es el problema. Bien. Entonces, en la teoría que yo les quiero explicar se basa, en realidad, es importante poner énfasis en lo siguiente. Es una teoría matemática. Es un proceso matemático. No considera muchas veces el elemento tectónico de todas las zonas donde se puede aplicar esto. No importa. No importa. ¿Qué cosa es lo que se utiliza como dato de entrada? Es una serie de tiempo. Si nosotros sabemos, por ejemplo, como físicos, tenemos un proceso y tenemos la serie de tiempo que ocurre en ese proceso completa, nosotros podemos predecir qué podría ocurrir en el futuro, ¿cierto? Pero en el caso del terremoto, ¿cuál es la serie de tiempo que manejamos cuando hablamos de procesos de terremotos? Es un catálogo sísmico, que viene a ser la relación de todos los sismos que han ocurrido desde un inicio en un tiempo hasta la actualidad. Y obviamente ese catálogo
cambia en función de la infraestructura tecnológica que se tiene para medir los terremotos. Al inicio de 1900, por ejemplo, se podía medir solamente los grandes terremotos. Y así poco a poco, conforme se van implementando redes en el mundo, en el año 60 se implementa la red mundial de estaciones sísmicas en el mundo, la magnitud empezamos a bajarla. Empezamos ya a determinar sismos de magnitud 4 o 5 para arriba, 4. Y cuando empiezan a aparecer redes locales y ya incluso empezamos a mejorar las redes mundiales, ya las magnitudes continúan bajando, podemos detectar sismos más pequeños. Entonces, ¿cómo podemos decir que un catálogo está completo? Puede estar completo desde el 900 para un sismo de magnitud 7 para arriba, y así, sucesivamente. Entonces, si tenemos una serie de tiempo, un catálogo sísmico, desde el año 1900 hasta ahora, ¿cuántos años son? 120 años. ¿Qué son 120 años en la edad de la Tierra? Alguien dijo que nosotros tenemos información, por hacer una analogía, un hombre de 65 años, conocemos 30 segundos de su vida y con eso queremos predecir qué puede pasar con ese hombre. Eso es lo que ocurre justamente con la cantidad de tiempo que tenemos en los catálogos para poder estimar qué podría ocurrir en el futuro. Obviamente también hay sismicidad histórica, ¿no? En el caso de Perú, pues nosotros tenemos un catálogo que viene de 1474. Ni siquiera todavía llegaban los españoles ahí. Sin embargo, uno dice, pero ¿y cómo aparece este catálogo de 1474? Porque a algún investigador se le ocurrió decir que la leyenda de los hermanos Sayar era un terremoto que no había ocurrido en esa época. Tal vez, pues, un poco de fantasía de él, ¿no? Pero lo pusieron en el catálogo. En realidad, desde 1513 empieza a describirse cualitativamente los catálogos, los sismos que ocurrieron. Una investigación muy importante sobre esto ha sido hecha por Enrique Silgado, historia sísmica del Perú desde 1513 hasta 1974, más o menos. Y también lo ha hecho de Sudamérica. Este catálogo histórico, entonces, estamos hablando de unos siglos más atrás. Sin embargo, esa información también es complicada de utilizar porque no tenemos los parámetros en un catálogo, digamos, instrumental, no existe. Entonces hay que estimar las magnitudes en función de las narraciones históricas que se tienen y en función, digamos, de otros elementos, ¿no? O sea, lo que ocurrió. Por ejemplo, en el terremoto de 1746 en Lima, se estima la magnitud por lo que se vio y por lo que se observó, digamos, los efectos de ese terremoto. Y también se ha escrito mucho sobre este terremoto, hasta un libro se ha escrito, ¿no? Y, digamos, hay otros terremotos dentro del catálogo que se dice, por ejemplo, hay narraciones donde dice, ocurrió un sismo enorme, su duración fue 3 credos, 2 Ave Marías, ¿no? Y en esa época los hombres tenían mucho contacto con las mujeres y Dios castiga, etc. Eso para el científico es importante porque de alguna forma, en base a lo que describe, hay que estimar qué tamaño pudo haber tenido ese terremoto en función de las intensidades que pudo haber afectado. Sin embargo, ese catálogo no se utiliza para esta teoría. Este catálogo es una muestra de un catálogo regional. Regional porque es de todo Sudamérica, es del Ceresis. Acá en este catálogo se tiene pues un código, el año, el mes, el día, la hora, la latitud, la longitud, la profundidad y la magnitud de los terremotos, ¿no? Y esto es una salida del United States Geological Survey, de los catálogos que ellos tienen en línea, ¿no? Uno puede entrar ahí, pedir información y salen los catálogos de cualquier parte del mundo, en intervalo de fechas. Bien, en el caso, ¿qué se hizo? ¿Qué han hecho estos científicos que trabajaron en la determinación de estos tiempos de alarma? Digamos, al resultado de lo que iban a hacer le llamaron el algoritmo M8, porque se suponía que íbamos a trabajar en pronóstico de sismo de magnitud 8. Entonces, se empieza a medir en función de ese tamaño del terremoto una serie de valores, de factores, ¿no? Yo voy a hablar cualitativamente porque si hablar, de repente en otra oportunidad podemos hablar sobre el elemento ya
matemático, físico, digamos, matemático del algoritmo en sí, lo cual implicaría toda una charla. Y entonces, lo que ellos demuestran es que decir, bueno, yo conozco un pedacito, es una serie de tiempo del terremoto. Yo conozco un pedacito de esa serie de tiempo. No puedo predecir tal vez todo lo que podría ocurrir, conociendo toda la serie de tiempo, pero sí puedo tal vez pronosticar qué puede ocurrir en un corto periodo después de ese pedacito. ¿Cuál es ese corto periodo? 5 años, aproximadamente el tiempo que se podría determinar. El incremento de ciertos elementos físicos o matemáticos que estoy midiendo en el catálogo, que me indiquen que hay un incremento en la probabilidad de ocurrencia de un terremoto y que se active un tiempo de alarma. Entonces empiezan a generar una serie de variables. La función n, por ejemplo, variación a corto plazo de la actividad sísmica, y dan una expresión matemática, e incluso la definición. Luego la función L, que viene a ser la variación de la actividad sísmica a largo plazo. Igualmente dan una expresión matemática y la definición. Y luego la función Z, que es la correlación de los terremotos. Dan la definición y una expresión matemática. La función B, frecuencia réplicas, etc. Todo eso se expresa en una especie de fasores que se va midiendo a lo largo del tiempo. Y cuando esos elementos, o sea, cuando esos fasores tienen valores, digamos, valores anormales, salen de lo normal, pero sin embargo tiene que haber un condicionamiento de que cierto número de esas variables tiene que tener esos valores para que se active un tiempo de alarma. Entonces se da eso. Obviamente todo esto descansa también sobre la teoría de patrones de reconocimiento. Aquí, por ejemplo, este es el algoritmo M8. Este es un catálogo que se va midiendo las funciones, ¿no? Hasta que llega un momento en que obviamente hay una anomalía en todas las funciones que se están midiendo y se genera un tiempo de alarma. Y el rojo que ven aquí es el lugar donde ocurre el terremoto después de un determinado delta T, desde donde se ha dado la alarma. Aquí se hace un ejercicio, se generan círculos de la zona donde voy a examinar los tiempos de alarma, y luego aplico la teoría a cada uno de los círculos, y donde encuentro justamente esta anomalía que se presenta aquí, se dispara un tiempo de alarma, ¿no? El tamaño de los círculos está en función, el diámetro de los círculos está en función de la magnitud que yo quiero medir. Si voy a aplicar para tiempo de alarma 7.5, los círculos tienen un determinado diámetro, y para magnitud de 8 o más, un diámetro más grande. Bien. Luego, ellos dividieron el mundo, todas las zonas amarillas que ustedes han visto, donde ocurren los terremotos, empezaron a dividirlas en círculos, de esta manera, todas. Para magnitud 8, más grande como ven, y para magnitud 7.5, más pequeños. Y ahí es donde empezaron a trabajar desde el año 1985. ¿No? Y lo que hacen ellos, y yo cuando fui a Italia en el 70, empezamos a medir esto. ¿Qué hicimos para ver la factibilidad de aplicar esta teoría? Como les he explicado, simulamos, generamos en la computadora un catálogo sísmico artificial. Una zona, parametrizamos las fallas, qué esfuerzos estaban aplicándose ahí, incluso consideramos la gravedad, y cómo se rompía esa zona. Entonces salió un catálogo donde pues ocurrían sismos y en determinada magnitud, y de pronto apareció un terremoto y así. Eso era una simulación que habíamos hecho. Entonces aplicamos estos algoritmos a esos datos artificiales que ya habíamos generado, y teníamos que ver si había cierta validez, si se lograba encontrar tiempos de alarma en esos datos que habíamos generado. Y se dio con cierto error, pero se dio. Por lo tanto, estábamos validando la teoría. Fue una experiencia muy interesante. Y bueno, entonces, ¿cuáles han sido los resultados de aplicar esta teoría durante todo este tiempo? ¿No? Aquí, por ejemplo, en 1910 ocurrió, perdón, el terremoto de Chile de febrero del 27 de 2010
ocurrió aquí. Entonces, el terremoto ya se había activado un tiempo de alarma hasta el 2012. Estaba activado un tiempo de alarma aquí. Y el terremoto ocurre aquí. Esta zona roja, paralelamente al desarrollo del algoritmo M8, la pregunta fue, dentro de esa zona que nosotros determinamos y está en alarma, ¿dónde va a ocurrir el sismo? ¿Cómo podemos averiguar dónde va a ocurrir? Y se desarrolló otro algoritmo que se denominó mendocino escenario para determinar dónde probablemente se situaría el epicentro dentro de esa zona. En este caso, se dijo que aquí iba a situarse el epicentro, sin embargo, no se situó ahí. Se situó dentro del tiempo de alarma, pero más al sur. Y ocurrió, se había pronosticado este tiempo de alarma hasta el 2012 y ocurrió el terremoto el 27 de febrero de 2010. Otro terremoto, el de Japón, que ocurrió el 1 de julio del 2010. Perdón, el que ocurrió el enero 1 del 2011, pero ya el tiempo de alarma se había dado en julio del 2010. ¿No? Y, perdón, estos son los resultados. Este fue el tiempo de alarma, las zonas donde iba a ocurrir el terremoto, y acá ocurre el terremoto. Magnitud 8.9. O sea, ya, en estos casos funcionó perfectamente el algoritmo. Este es el terremoto de Sumatra, de abril 11 de 2012. Ya en el año del julio 1 del 2012, se había, en enero de 2012, se había ya considerado que iba a ocurrir el terremoto. Sin embargo, ya se había activado el tiempo de alarma antes, ¿no? Estaba activado hasta el 2014, el tiempo de alarma para este terremoto. Ocurre aquí, dos terremotos, fueron secuenciales, con intervalo de horas, terremotos muy grandes, de 8.6 y 8.2. La zona donde se había estimado que podía ocurrir era acá. Sin embargo, ocurrió más a la izquierda, pero estaba dentro de toda la alarma que se había determinado. El terremoto de México, de marzo 20 de 2012, de 7.6, también estaba aquí. Ocurre aquí. Ya había un tiempo de alarma activado acá, de 7.6. Este es otro tiempo de alarma activado hasta el 2017, en este caso era hasta el 2012. Hasta el 2017, perdón. El 2017, acá el 2016. También ocurre un poco hacia el oeste del tiempo de alarma que se había estimado. Perdón, del lugar donde debía ocurrir dentro del tiempo de alarma. El terremoto de Nicaragua, de noviembre 14 de 2014, también había un tiempo de alarma hasta el 2016, y se da en el 2014, y ahí sí ocurre dentro de la zona donde se había pronosticado que debería ocurrir dentro del tiempo de alarma. O sea, el algoritmo mendocino escenario funcionó muy bien. El terremoto de Chile del 2015, 8.3 de magnitud, de septiembre 16, también cayó dentro de un tiempo de alarma que estaba activado. Aquí cayó el sismo dentro de la zona del algoritmo que se suponía debía ocurrir el terremoto. Bien, este es un poco la estadística de qué pasó durante los años que hemos trabajado con estos algoritmos. Del 85 al 2001, estos son para magnitudes 8. Un total de 9 sismos que ocurrieron. Con el algoritmo M8 se pronosticaron 8, y con el algoritmo mendocino escenario 7. En realidad, el mendocino escenario, repito, determina en el lugar donde se da la alarma dónde debería ocurrir, dónde debería situarse el epicentro. Del 92 al 2001, de 7 terremotos que ocurrieron, se pronosticaron 6. Acá dice predicción, porque ellos se basan en la definición que yo he dado al principio, ¿no? Y por eso dicen predicción, pero desde mi punto de vista no es predicción. Acá se dan 6, se pronostican 6, y con el mendocino escenario 5. Y los porcentajes son 89% con el M8, 86% para este periodo de tiempo, y para el mendocino escenario 78 y 71. Esto es para magnitud 7.5. Y con 7.5 hay un poquito más de incertidumbre. De 37 se pronostican 24, de 25, 13 en este periodo de tiempo, y el mendocino escenario 14 y 7. 65%, 52. Y estos son los porcentajes
de alarma de estos, 38 y 28. Del mendocino estacionario es menos. Bien, ahora, cada 6 meses se envía a lo largo del mundo a científicos estos tiempos de alarma, que están vigentes. Obviamente lo envían, a mí me llega, ¿no? Con un cierto nivel de restricción. O sea, hay que entrar con clave y todas las cosas y así por ver. Y yo les quiero mostrar ahora los tiempos de alarma que están vigentes. Vamos a entrar a la página web, ¿no? A ver. Esta es la página web donde uno puede entrar. Obviamente, si quiere ver los pronósticos o las predicciones, no va a poder porque piden clave. Hay que pedir autorización para que nos den, digamos, dando una serie de datos. Acá entramos a la parte de inglés. Y acá, esto es el Instituto de Academia de Predicción de Terremotos de Teoría de Matemática y Geofísica de la Academia de Ciencias de la Unión Soviética, de Rusia. Antes era, cuando esto comienza, era la Unión Soviética, ahora Rusia. Y vamos a lo que son las que los llaman predicciones. Lista de predicciones. Acá hay un montón de información que ustedes pueden entrar y mirar sobre los terremotos que han ocurrido en el pasado y que analizan cómo se comportaron frente a la teoría que les estoy poniendo. Y luego, esto acá dice acceso restringido. Bueno, como yo ya he entrado, acá están las actualizaciones de los pronósticos para sismos de magnitud 7.5, mayores de 7.5, y acá para magnitudes mayores de 8. Vamos a entrar a la última actualización que se ha hecho es en julio, el 1 de julio del 2020, de este año. Entramos y observen ustedes que todas estas zonas amarillas son tiempos de alarma activados. Y ya tenemos una sola amarilla activada en Perú. Y acá vemos los 2 tiempos de alarma activados para el Perú hasta el año 2023. Para un sismo de magnitud mayor de 7.5. Estamos hablando de 7.5 a 8 probablemente. Va a ocurrir un pronóstico para la ocurrencia de un sismo de magnitud de ese nivel para el sur de Perú. El mendocino escenario nos dice que el epicentro podrá situarse en este lugar, casi en la frontera con Chile. Y para el centro, donde ya está Lima, obviamente no hay mendocino escenario, pero por historia sabemos que dónde va a situarse un terremoto que va a ocurrir en esta zona. Va a ser probablemente frente a Lima. ¿No es cierto? También ya está activo este tiempo de alarma hasta el 2023. Esta información, como CENESIS, hemos hecho llegar al CENEPRED, hemos hecho llegar a Defensa Civil. ¿Con qué objeto? Con el objeto que se priorice medidas de prevención. Entonces, bueno, tenemos esta teoría que nos dice que se ha incrementado en la probabilidad de ocurrencia de un terremoto en estas zonas y hay más probabilidad que ocurra un terremoto dentro de este periodo de tiempo, pues empecemos a trabajar en medida de prevención. Demos énfasis a estas zonas en medida de prevención. Bueno, yo no tuve una respuesta adecuada de Defensa Civil, ¿no? Y bueno, y estamos esperando. Quería preguntarles, ¿están viendo lo que estoy presentando? Me están diciendo que se ha congelado la pantalla, ¿es cierto? Sí, doctor, no se aprecia, se ha congelado la pantalla. ¿En qué parte se ha congelado? Tiempos de alarma estimados vigentes, HTTP. Ah, muy bien. Probablemente porque no he compartido. A ver, un momentito, por favor. Me hubiesen avisado porque me avisaron ahora por el interno. A ver. Share screen. Vamos a ver. ¿Ahora lo ven? Ahora ¿Ahora sí, lo ven? doctor. Ah, Ahora sí. ya, muy bien. Lo que yo les he mostrado es, entré a esta página web, le mostré la lista de predicciones. Por favor, confirmen si lo están viendo. ¿Lo están viendo? Sí se ve, doctor. Sí, Muy bien. Entré a los pronósticos. Aquí decía que los pronósticos debían ser, estos son de 7.5 y estos de 8 más, ¿no? De 8 más. Y aquí están los pronósticos que se han hecho actualizados hasta el julio 1 de 2020. Acá están todas las zonas amarillas que se están pronosticando terremotos para esto y para esta magnitud. Y en Lima y en Perú se han activado estos. Aquí vemos esto. Lo están viendo, ¿verdad?
¿Me confirman, por favor? Sí, se ve, doctor. Bueno, estas son las zonas que están en alarma en el Perú. Esta es la zona del sur, donde se espera un terremoto de 7.5 mayor, de 7.5 hasta 8. Y la zona roja es la zona donde debía situarse el epicentro. La zona que ha dado el algoritmo mendocino escenario, que es en el sur, en la frontera con Perú, con Chile. Y esta es la zona del centro del Perú, donde se está dando, donde va a ocurrir también un terremoto. No se ha visto todavía dónde sería situado por el mendocino escenario, pero por historia sabemos que podría ser situado en la costa. ¿No? Esta información, lo repito, se ha hecho llegar a CENEPRED, se ha hecho llegar a Defensa Civil. Y yo creo que la idea es priorizar medidas preventivas en estas zonas, ¿no? Si hay alguna teoría que pronostica o nos está reduciendo de alguna manera la ventana de incertidumbre, y como ustedes han visto, ha resultado, tiene una gran probabilidad de resultar en muchas partes del mundo, lo cual estamos hablando de casi el 80% o más. ¿Perdón? ¿Perdón? Más del 80% de posibilidades de que ocurra, pues es importante tomar en cuenta esta idea para poder, digamos, tomar medidas de prevención. Bien, retrocedamos un poco. Vamos a retroceder y vamos a entrar a sismo de magnitud 8. ¿Qué cosa es lo que esperamos? No hay sismo de magnitud 8 para Perú. O sea, de acuerdo a esto, hasta el 2023 esperamos un sismo de 7.5 hasta 8, probablemente un poco más de repente, pero de 8 no se activa el algoritmo para Perú. Sí para Chile. Chile se ha activado una zona de alarma, por la zona de Maule también. El epicentro se situaría en esta zona para un sismo de magnitud 8. Está hasta el 2021, julio del 2021. Bueno, básicamente, estos son los datos en línea que les acabo de mostrar que están diciéndonos dónde estamos tiempo de alarma. Ustedes pueden entrar a esta página, no van a ver estos tiempos de alarma, como les decía, es restringido, pero pueden leer acerca de la teoría y muchos elementos donde hay workshops que están aquí. Yo está en mi presentación que les voy a dejar a ustedes para que puedan entrar a mirar eso. Bien, entonces vamos nuevamente a la presentación. Vamos a ver un momentito. Vamos a ver aquí. Share screen. Okay. Vamos a ver aquí. También en la presentación yo he puesto lo que se observa. He puesto, digamos, les he puesto esa copia de he entrado directamente a la página web para que ustedes puedan ver en línea cómo se ven los tiempos de alarma, que está disponible para un cierto grupo de personas o de científicos en el mundo que nos dan este acceso. Acá yo lo que estoy haciendo es los tiempos de agenda vigente, esos gráficos que les he mostrado en línea en la página web, aquí los he copiado, que están en la página, en mi presentación. Pero preferí mostrárselos directamente en línea. Bien, como yo le decía al inicio de mi exposición, lo que pasó en Japón, ¿no? Y yo creo que este es algo interesante para que nos diga de esta teoría que he expuesto, o este trabajo que hemos expuesto, que estamos haciendo en CERESI. Incluso en CERESI nosotros tratamos de estimar tiempos de alarma para magnitudes menores, para magnitudes de 7 para arriba. Hemos publicado eso. Ahora no he traído esa parte porque tal vez lo más importante o lo más impactante es 7, 5, 8 para arriba. Cuando hablamos de pronóstico, predicción, tenemos que pensar en terremotos de este nivel de magnitud. Porque si nosotros miramos estadística de la cantidad de sismos que ocurren en Chile y en Perú de 4, 3, yo no necesito tener ninguna teoría para decir que en tal zona va a ocurrir en la semana que viene, de repente en tal día puede ocurrir un terremoto de 3.5 y voy a acertar. Porque efectivamente la sismicidad, pues podemos ver estadísticas, la sismicidad es así, muy amplia. Eso no es importante, lo que hay que pensar es en sismos grandes como los que he mostrado. Entonces, como hicieron en Japón, destinaron mucho del dinero hacia la prevención. Y yo creo que si queremos vivir en paz con la naturaleza y en armonía, hay que trabajar en prevención, que es sinónimo de educación. Ya hace unos 3 días he hecho una exposición en Huaraz también sobre
el elemento de riesgo y todo, donde hemos tocado el tema ampliamente. Entonces, a mí me parece que, como nos muestra Sinalomnis en esa enseñanza china, primero hay que hacernos invulnerables frente a los sismos, y para eso hay que trabajar mucho en prevención. Ya con un sismo no debe afectarnos como nos ha afectado en el pasado. Lamentablemente no ha funcionado esas políticas en relación a trabajar en prevención, y lo que hemos hecho es construir, o estamos construyendo nuevos desastres, ¿no? Porque construimos informalmente, no seguimos la norma, de forma inadecuada. La zona de Huaraz, de la parte del aluvión, está llena de casas. No sabemos si todo lo que se ha hecho ahí con edificios de 7, 8 pisos debe cumplir la norma, en fin. Igual en Lima, ¿no? Hay una serie de problemas. Entonces nosotros ya dejando a un lado lo que acabo de mostrarles, y contarles un poco que hemos trabajado en prevención en relación a medir la vulnerabilidad estructural digamos, de cualquier zona, de cualquier país también. Con la Universidad Nacional de Ingeniería hemos trabajado en la construcción de una plataforma virtual de vulnerabilidad sísmica, que básicamente es conocer la vulnerabilidad de nuestra vivienda ante eventos sísmicos. Para eso uno entra a un link que tenemos y podemos, por favor, si están viendo lo que me confirma, porque antes entré y no se veía, ahora se ve. Sí, se ve, doctor. Muy bien. Acá entramos a una encuesta de vulnerabilidad sísmica que hemos desarrollado. Entran ustedes aquí, entran a la encuesta, y lo primero que va a hacer la computadora esta plataforma es ubicar dónde se encuentran ustedes. En este caso está ubicando, y yo me está ubicando aquí, que estoy en Estados Unidos, en Maryland. Aquí está la dirección de la casa donde vivo. Luego le va a hacer una serie de preguntas. El tipo de suelo donde está su vivienda. Acá le da ejemplo de tipo de suelo. Uno escoge ese tipo de suelo. Roca, grava de bolonería, grava arenosa, arena, arcilla, tierra de cultivo. El área de la edificación, número de habitantes de la edificación, uso de la edificación, puede ser residencial, comercial, hospedaje, oficina, etc. Aspectos estructurales, si la ha hecho con asesoramiento técnico o simplemente no la ha hecho con asesoramiento técnico. Sistema estructural, si es de adobe, si es de albañilería confinada, si es pórticos de concreto armado, si es dual de concreto armado, etc. Año de la construcción, ¿no? Ahí uno escoge el año de la construcción. Número de pisos, ¿no? Puede tener el número de pisos que tiene la vivienda. Irregularidad horizontal, seleccionamos si es regular, si es irregular, etc. Si es con esquinas entrantes, con proporciones inadecuadas o discontinuidad del piso. Irregular en la altura, regular, geometría vertical, piso blando, masa o peso, ¿no? Irregular. Acá se da ejemplo de cada uno de esos. Incluso acá, al decir más, empieza a salir cómo es eso, qué significa irregular, ¿no? La cantidad de muros. Acá, si acá uno le da más, va a ilustrarnos qué significa lo que estamos hablando. Muchos muros confinados, pocos muros confinados, etc. Aspectos de constructivos, estado de conservación, mal estado, regular estado, buen estado. Separación de edificaciones, entre edificaciones no sabemos, o 10 centímetros, 5 a 10, 5, etc. Selección de la opción de elementos no estructurales, muros no arriostrados, muros arriostrados. Y también aquí nos dice qué cosas son esos, nos ilustra, en el caso que una persona, esto está hecho para que cualquier persona con medianos conocimientos pueda llenarlo en su casa. Acá el techo inclinado o no es techo inclinado, y luego hago un clic en otro robot y guardo la encuesta. Y me va a llegar el resultado de esa encuesta. Si mi casa es vulnerabilidad alta, vulnerabilidad media o vulnerabilidad baja, ¿no? Evidentemente aquí cuando empezamos acá va generándose un mapa de vulnerabilidad, ¿no? Aquí vemos el Perú y todos los amarillos que ven y los rojos y los verdes es lo que se está llenando, ¿no? Obviamente, si nosotros hacemos un zoom en Lima, por ejemplo,
Van a darse ustedes cuenta que hay mucha gente que está llenando. Todavía no hemos lanzado masivamente esta plataforma, pero ya la hemos divulgado un poco. Y ahí se ve hasta el detalle de casa donde, qué valor se está encontrando de vulnerabilidad. La idea es tener un mapa completo, que la gente se involucre, llene. Obviamente tal vez no vamos a determinar pues con tanta precisión, pero sí va a ser un indicador y a la parte, estamos contribuyendo también a la parte educativa. Dentro de la documentación que se tiene, acá hay documentación de referencias y cómo se ha trabajado en esta herramienta, en la metodología, ¿no? Etcétera. ¿Quiénes han hecho esto? Las instituciones que han trabajado en esto ha sido el Centro Regional de Sismología y la Universidad Nacional de Ingeniería y la Red Oceanográfica de la Universidad Nacional de Ingeniería, ¿no? ¿Qué más? Aquí podemos tener equipo de trabajo, ¿no? Aquí estamos, el desarrollo lo hemos hecho todas estas personas, son ingenieros mecatrónicos, ingenieros civiles, ingenieros de sistemas también que han entrado. Aquí está mi persona, el ingeniero, el doctor Alba también, Jorge Alburtado, que ha entrado en la parte del desarrollo, y en la revisión, el doctor Jorge Alba y mi persona. Y acá está un contactos para que se pueda ingresar los nombres de las personas, correo electrónico, hacer los comentarios o ingresar a la dirección de la estructura que han evaluado y de repente quieren que se le dé una opinión adicional. La idea es de alguna forma contribuir en que la gente se interese en qué estado se encuentra su vivienda. Creo que eso es lo primero que hay que saber, meterle a la cabeza a las personas. Tienen ustedes que saber en qué estado se encuentra su vivienda, si esa vivienda va a soportar una solicitud sísmica grande o no. ¿No? Creo yo que al margen de que la mochila de salvamento, todas son cosas importantes, no nadie lo descarta, pero yo creo que la gente tiene que decir, oye, yo quiero saber si mi casa va a soportar un terremoto de este nivel. Y en Lima, cuando uno camina por algunas zonas, no necesitamos ni pensar en eso, esas casas se van a meter abajo, los cerros, en fin, zonas muy vulnerables que están ahí. Bien, entonces, vamos a cerrar esto. Vamos a regresar a Bien, esto es lo que les acabo de mencionar. Yo voy a dejar mi presentación, como digo, ustedes pueden entrar a mirar esto y me gustaría también que lo puedan divulgar para que mucha gente pueda llenar en Huaraz y en las zonas que ustedes crean conveniente. Bueno, finalmente yo quiero hacer una reflexión final. Las tragedias vividas en el Perú nos indica que las tragedias en el Perú, perdón, nos indica que las catástrofes vividas en el pasado son recuerdos sin memoria, donde la sociedad naufraga en un presente sin base, suspendida en 3 dimensiones concretas y de espaldas al pasado, al que solo se le reconoce de manera alucinatoria como un referente romántico y mítico, pero nunca real. Esa es la realidad. Ojalá, han pasado 50 años del sismo de 1970, un sismo que cambió conceptos, especialmente cambió el concepto de desastre. Ahí comenzamos a pensar que los desastres que ya no eran naturales, no existen desastres naturales, sino eran un proceso histórico, social. Ahí también fue la primera vez que se involucraron más de 150 países en el desastre. Ahí comenzó que algunos países empezaron a tener partidas para ayudar cuando ocurría este tipo de cosas. Sin embargo, han pasado 50 años y habría que ver cuánto hemos aprendido de eso. Creo que también hay un problema en esta sociedad que es la pérdida de la memoria colectiva. Ojalá esas cosas podamos corregirlos. Les agradezco mucho su atención y también espero que la presentación haya cumplido las expectativas que ustedes tenían. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Leandro, por su brillante exposición. Recalcamos si alguien aquí en la sala Zoom tiene alguna pregunta o pasamos a las preguntas de las redes sociales. Al parecer no hay preguntas. Ahora vamos a pasar a una pregunta de la red social, doctor. Bien. Janet de Paz hace una consulta. Ella dice, en la actualidad existen más estudios de la deformación de la corteza terrestre y cuál sería la posibilidad del aumento de sedimentos blandos deformados por sismos. Mire,
No podría responderle esa pregunta. No tengo información a lo que me menciona. No lo sé si no tengo conocimiento de ese tipo de impacto de los sismos en sedimentos blandos. De hecho, que ahora se ha estudiado mucho la corteza y elementos de ese tipo. Es más, ¿no? Ya se sabe perfectamente que la zona de esa que he mostrado que ha venido el terremoto en 1746 ya está casi lista para ocurrir un gran terremoto. Bueno, esa es mi respuesta. Gracias. Gracias. También comentarle, doctor, nosotros de la UNASAM también formamos parte de la red acelerógrafa, ¿no? Tenemos un acelerógrafo instalado en la Sí, ciudad universitaria sí, sí. y también le ayudamos a instalar cuando usted coordinó con mi persona para la instalación en Yungay. Usted es el ingeniero Valverde. No, soy el ingeniero Rubén. Pero Rubén, perdón, disculpe, Ah, claro. Qué gusto, qué gusto. sí, Sí, genial. mire, yo creo que de repente ahora como elemento adicional a lo que hablábamos, creo que nosotros como Centro Regional de Sismología tenemos las puertas abiertas para poder hacer convenios. Actualmente estamos dictando un diplomado en sismología aplicada, ¿no? Que ya va a llevar un año. Va a terminar ese diplomado que lo estamos haciendo con la Universidad de Ingeniería. Pero creo que en la universidad ustedes podemos hacer muchas cosas también. Y hay que tratar estos tipos de eventos deben servir para hacer sinergias. Sinergias de colaboración, proyectos. Por ejemplo, hace muchos años, como lo ha indicado el ingeniero Daniel Kuhn, que él fue uno de los protagonistas de ese proyecto, fue reforzamiento de viviendas de adobe. Y en Huaraz se han reforzado viviendas de adobe con ese proyecto que estaba liderado por la Católica, Ceresis, Centro Regional de Sismología y la GTZ alemana. Y bueno, una de las cosas que de repente era importante pensar era que que en la zona nuestra la gente sigue construyendo con adobe porque la materia prima está ahí, ¿no? Entonces la idea es darle una tecnología para que esa casa sea reforzada y cuando venga un terremoto no lo mate al poblador. Y las experiencias que se han tenido con el terremoto de 2007, muy, muy buenas en la parte de Pisco, las casas reforzadas no han sufrido ningún daño, eso no era lo que se esperaba, pero la verdad es que no han sufrido ningún daño. Hay un artículo del ingeniero Kuhn donde en una revista que se hizo en homenaje a Alberto Guise, donde se explica justamente todo esto. De repente nosotros hicimos un convenio con la Municipalidad de Huaraz para difundir esto y que para tal vez cualquier gente que la zona rural que está haciendo su casa con adobe refuerce con esa tecnología, pero lamentablemente no hemos llegado a buen puerto. De repente con ustedes podemos hacer muchos proyectos interesantes. Nuestras puertas de Ceresis están abiertas. Muchas gracias. Gracias, doctor. Para terminar, tenemos palabras de agradecimiento de nuestro decano. Muy buenas noches, doctor Leandro Rodríguez. Buenas noches, ingeniero Marco. Le agradecemos infinitamente por su participación. La verdad, reconocemos el aporte que su institución siempre ha realizado. Soy uno de los que participó precisamente en este proyecto de reforzamiento de 5 viviendas de adobe en Huaraz, con mallas electrosoldadas. Gracias. Le tomo la palabra, vamos a hacer algunas coordinaciones para que este esfuerzo de prevención, la verdad, llegue a muchas más personas porque es evidente que ante la ocurrencia de un sismo, los efectos van a ser catastróficos. Muchas gracias, ¿no? Infinitamente le agradecemos por su participación. No, a usted las gracias. Y para finalizar, quisiera decirles que hay tesistas que están trabajando con nosotros de algunas universidades. De repente también podríamos pensar en eso con la universidad de ustedes. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, doctor. A continuación, vamos a dar pase al ingeniero Reinaldo para que pueda presentar al siguiente ponente, por favor.